Mi exnovia nunca regresó, después de que se tomara un descanso de la relación, pero ahora viene a decirme que está embarazada. Nunca imaginé que volvería a verla, mucho menos que aparecería frente a la puerta de mi apartamento un martes lluvioso, con el rostro cansado, una sudadera enorme cubriéndose el cuerpo y una expresión que mezclaba miedo con vergüenza. Cuando abrí la puerta, tardé varios segundos en reconocerla. Había pasado más de un año desde la última vez que hablamos. Más de un año desde que decidió tomarse un descanso de nuestra relación y simplemente desapareció de mi vida. Pensé que había rehecho su vida. Pensé que yo también estaba empezando a hacerlo. Pero entonces levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Podemos hablar?, preguntó con la voz quebrada. Mi primera reacción fue cerrar la puerta. No por odio, sino porque durante 12 meses había imaginado cientos de veces ese momento. Había ensayado discursos. Había pensado en insultarla, en preguntarle por qué me abandonó, en exigir una explicación. Pero cuando finalmente ocurrió, mi mente quedó completamente en blanco. Respiró hondo, se llevó una mano al abdomen y dijo una frase que hizo que sintiera cómo el estómago se me caía al suelo. Estoy embarazada, y creo que eres el padre. No recuerdo cuánto tiempo permanecimos en silencio. Solo recuerdo escuchar la lluvia golpeando las ventanas del pasillo, mientras mi cabeza intentaba entender algo que simplemente no tenía sentido. Porque si mis cálculos no fallaban, eso era imposible. Hola a todos. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo aquí, pero llevo 2 días sin dormir y necesito escuchar opiniones de personas que no conozcan ni a ella ni a mí. Tengo 30 años. Trabajo como desarrollador de software para una empresa de logística. La mayor parte del tiempo trabajo desde casa, así que mi rutina siempre ha sido bastante tranquila. No soy una persona conflictiva. De hecho, creo que ese ha sido uno de mis mayores problemas. Siempre intento evitar peleas. Siempre cedo. Siempre busco la manera de que todos estén bien, aunque eso implique dejar de lado lo que yo siento. Muchos de mis amigos dicen que soy demasiado paciente. Otros dicen que simplemente soy ingenuo. Y siendo completamente honesto, después de todo lo que pasó, creo que ambos tienen razón. Mi exnovia se llama Valeria, tiene 28 años. Nos conocimos hace casi 4 años en el cumpleaños de un amigo en común. Ella era todo lo contrario a mí. Extrovertida, espontánea. Hablaba con cualquier persona como si la conociera desde siempre. Yo apenas podía mantener una conversación con desconocidos durante más de 5 minutos. Recuerdo que esa noche se acercó a preguntarme por qué estaba solo en el balcón. Le respondí que necesitaba un poco de aire. Ella sonrió. ¿O simplemente odias las fiestas? Me reí. También. Ese fue el inicio de todo. Durante los meses siguientes empezamos a salir. No fue una relación intensa desde el principio. Más bien fue creciendo poco a poco. Íbamos al cine, cocinábamos juntos, veíamos series hasta las 2 de la mañana. Hacíamos viajes cortos los fines de semana cuando podíamos ahorrar un poco. Nunca fuimos la pareja perfecta, discutíamos, como todos, pero siempre terminábamos hablando las cosas, o al menos eso creía yo. Después de un año decidimos vivir juntos. Rentamos un apartamento pequeño. No era lujoso, pero era nuestro. Compramos muebles usados. Pintamos una pared nosotros mismos, porque queríamos ahorrar el dinero del pintor. Todavía recuerdo que la pintura quedó horrible. Había manchas por todos lados. Nos reíamos cada vez que alguien venía de visita y preguntaba quién había hecho semejante desastre. Éramos felices con cosas simples, o al menos eso parecía, porque ahora, mirando hacia atrás, empiezo a notar pequeños detalles que en ese momento ignoré. Valeria comenzó a cambiar poco a poco. No fue algo de un día para otro. Simplemente dejó de contarme cómo le iba en el trabajo. Empezó a salir más con sus amigas. Pasaba más tiempo mirando el teléfono. Se arreglaba incluso para ir al supermercado. Yo pensaba que era normal. Las personas cambian. Las relaciones evolucionan. No veía motivos para desconfiar. Hasta que aparecieron las comparaciones. Todo empezó durante una cena. Una de sus amigas acababa de comprometerse. Otra se había ido a vivir a España. Otra publicaba fotos viajando cada mes. Valeria empezó a decir cosas que antes nunca decía. ¿No sientes que nos estamos quedando estancados? Le pregunté qué quería decir. Míranos. Siempre hacemos lo mismo. Trabajas. Yo trabajo. Pagamos cuentas. Dormimos. Repetimos. Intenté bromear. Bueno, así funciona ser adulto. Ella no se rió. No quiero que mi vida sea solo sobrevivir. En ese momento pensé que simplemente estaba pasando por una crisis. Le propuse viajar. Aceptó. Fuimos a la playa durante una semana. La pasamos bien. O eso creí. Porque apenas regresamos, todo volvió exactamente igual. Las conversaciones se hicieron más cortas, los abrazos más fríos,
Los besos parecían una obligación, y cada vez que intentaba preguntarle qué estaba pasando, respondía exactamente lo mismo. No pasa nada. Esa frase empezó a perseguirme. No pasa nada, pero sí pasaba. Solo que yo todavía no podía verlo. Un viernes por la noche llegué del gimnasio y encontré a Valeria sentada en el sofá. No estaba viendo televisión. No estaba usando el celular. Solo estaba ahí, con las manos entrelazadas. Cuando me vio entrar, respiró profundamente. Supe inmediatamente que algo iba mal. Me senté frente a ella. ¿Qué pasó? Guardó silencio unos segundos. Después dijo las palabras que cambiarían completamente mi vida. Creo que necesitamos darnos un descanso. Sentí que alguien me hubiera golpeado el pecho. ¿Qué significa eso? Solo necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Para pensar. ¿Pensar en qué? Bajó la mirada. En nosotros. Recuerdo perfectamente lo confundido que estaba. No habíamos tenido una gran pelea. No había infidelidades. No existía un problema específico. Solo necesitaba tiempo. Le pregunté cuánto. Dijo que unas semanas. Que necesitaba volver a encontrarse. Que sentía que había perdido una parte de sí misma. Incluso me tomó la mano. No significa que ya no te quiera. Solo necesito espacio. Yo no quería hacerlo. Pero la amaba. Y pensé que, si presionaba demasiado, terminaría perdiéndola para siempre. Así que acepté. Fue el peor error de mi vida. Esa misma noche preparó una maleta pequeña. Me abrazó. Me dio un beso en la frente. Y me prometió que volveríamos a hablar muy pronto. La vi salir por la puerta. Jamás imaginé que esa sería la última vez que viviríamos bajo el mismo techo. Las primeras semanas seguimos escribiéndonos. Cada vez menos. Después dejó de responder durante días. Luego durante semanas. Hasta que un día simplemente desapareció. Sin bloqueo. Sin despedida. Sin explicación. Era como escribirle a una persona que ya no existía. Intenté llamarla. Nunca contestó. Sus amigas decían que estaba bien, pero que necesitaba espacio. Su madre me pidió que dejara de insistir. Si ella quiere hablar contigo, lo hará. Nunca lo hizo. Pasaron los meses. Dejé el apartamento donde habíamos vivido. Vendí algunos muebles. Doné otros. Guardé las fotos en una caja que todavía sigue al fondo de un closet. Empecé terapia. Volví al gimnasio. Retomé amistades que había descuidado. No fue fácil. Hubo noches en las que dormía abrazando una almohada porque el silencio del apartamento me resultaba insoportable. Pero, poco a poco, empecé a sentir que podía seguir adelante. No estaba completamente bien, pero ya no sobrevivía pensando en ella. Hasta que hace 2 días, sonó el timbre, y Valeria volvió a aparecer en mi puerta, con una noticia que desordenó otra vez todo aquello que tanto me había costado reconstruir. Me quedé mirándola sin saber qué decir. Ella seguía de pie frente a la puerta, completamente empapada por la lluvia. Parecía haber ensayado ese momento cientos de veces, pero aún así le costaba encontrar las palabras. ¿Puedo pasar?, preguntó casi en un susurro. Lo racional era decirle que no. Lo emocional seguía buscando respuestas después de 1 año. Me hice a un lado. Entró lentamente y observó el apartamento. Era mucho más pequeño que el anterior. Apenas tenía los muebles necesarios, un escritorio con 2 monitores donde trabajaba, y algunas plantas que una compañera de la oficina me había regalado cuando empecé a trabajar híbrido. «Cambiaste muchas cosas», comentó. «Sí, tú también». Ella bajó la mirada hacia su vientre. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente rompí el silencio. «Empieza por el principio». Valeria respiró hondo. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. En eso estamos de acuerdo. Pero necesitaba venir. ¿Por qué ahora?» Sus labios temblaron. «Porque no sabía qué hacer». Me crucé de brazos. Eso no responde mi pregunta. Volvió a guardar silencio. Empezaba a desesperarme. «Valeria, desapareciste 1 año. Ni una llamada, ni un mensaje. ¿Y ahora apareces embarazada esperando que conversemos como si nada?» «Lo sé». «No, no lo sabes». Su voz comenzó a quebrarse. «No tienes idea de cuánto me arrepiento». Esas palabras, que durante meses soñé con escuchar, ya no me producían alivio, solo desconfianza. «¿De cuántos meses estás?» 5. Sentí un nudo en la garganta. 5. Empecé a hacer cuentas mentalmente. 5 meses. Nosotros no nos veíamos desde hacía más de 1 año. No había forma. La miré fijamente. «Entonces explícame cómo llegaste a pensar que yo soy el padre». Ella tardó demasiado en responder. Y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. «Porque hay cosas que no sabes». «Perfecto. Cuéntamelas». Pero en lugar de hacerlo empezó a llorar. Y eso me enfureció. No porque llorara, sino porque siempre hacía lo mismo cuando una conversación se volvía difícil.
Las lágrimas terminaban reemplazando las explicaciones. Me levanté para servir un vaso de agua. Mientras caminaba hacia la cocina, recordé algo que llevaba meses intentando olvidar. Cuando empezamos a salir, Valeria era increíblemente honesta. O eso creía. Si algo le molestaba, lo decía. Si estaba triste, me lo contaba. Pero cerca del final de la relación, todo cambió. Las conversaciones dejaron de existir. Empecé a enterarme de cosas por otras personas. Un viernes descubrí que había salido con sus amigas porque vi una historia en Instagram. No porque ella me lo hubiera contado. Otra vez me enteré de que había cambiado de jefe porque un amigo suyo lo mencionó durante un almuerzo. Cuando le preguntaba por qué ya no compartía esas cosas conmigo, respondía siempre igual. No es para tanto. En ese momento pensé que simplemente estaba estresada. Ahora me preguntaba si, en realidad, ya estaba sacándome de su vida mucho antes de pedirme aquel famoso descanso. Regresé con el vaso de agua. Ella seguía limpiándose las lágrimas. Necesito la verdad. Toda. Sin omitir nada. Asintió lentamente. Después de irme del apartamento, conocí a alguien. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo me dolió. ¿Cuánto tardaste? Pocas semanas. Sonreí con amargura. Vaya descanso. Ella cerró los ojos. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Yo ya estaba confundida desde antes. Eso lo noté. Sentía que nuestra relación se había convertido en una rutina. No respondí, porque ya había escuchado ese discurso antes. Conocí a alguien en el trabajo. Otra vez ese nudo en el estómago. Mientras todavía vivíamos juntos, ella tardó demasiado. Demasiado. Sí. No hizo falta que dijera más. No necesitaba imaginar lo ocurrido. No sabía si habían sido solo conversaciones, coqueteos o algo más, pero entendí que, mientras yo intentaba salvar nuestra relación, ella ya estaba mirando hacia otra parte. ¿Me fuiste infiel? Levantó la cabeza de inmediato. No. La sostuvo sin titubear. Y por alguna razón le creí. Pero también comprendí otra cosa. No hacía falta acostarse con alguien para abandonar una relación. A veces uno se va mucho antes. Solo que el otro todavía no se da cuenta. ¿Qué pasó con él? Duramos varios meses. Y terminó. ¿Por qué? Porque no era quien decía ser. No profundizó. Y esta vez tampoco insistí. Porque había algo mucho más importante. Sigue sin explicarme el embarazo. Ella respiró profundamente. Él cree que no es suyo. Fruncí el ceño. ¿Y tú? No estoy segura. Sentí que la sangre me hervía. ¿No estás segura? Escúchame. No. Mi voz resonó por todo el apartamento. Era la primera vez que le gritaba en 4 años. ¿Vienes aquí después de desaparecer durante 1 año y esperas que acepte un «no estoy segura»? Ella comenzó a llorar otra vez. El médico dijo que las fechas no cuadran. Hay una posibilidad. No. Saqué el celular. Abrí el calendario. Empecé a contar los meses frente a ella. Nosotros dejamos de vivir juntos hace 14 meses. 14. Estás embarazada de 5. Explícame dónde está esa posibilidad. Ella permaneció completamente inmóvil. Entonces dijo algo que me dejó aún más confundido. No me refiero a ahora, me refiero a otra cosa. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Necesito mostrarte algo. Sacó una carpeta de su bolso. Dentro había varios documentos médicos. También una ecografía. Y un sobre. Me entregó el sobre primero. Lo abrí. Era un estudio de fertilidad. No entendía absolutamente nada. ¿Qué es esto? Ábrelo. Empecé a leer. Los resultados pertenecían a un hombre. No era mi nombre. Era el de un tal Mauricio. Seguí leyendo. Probabilidad extremadamente baja de fertilidad. Levanté la vista. ¿Quién es Mauricio? Mi expareja. ¿El hombre con el que estuviste después de mí? Asintió. Entonces, él cree que falsifiqué los resultados. Me pasé ambas manos por la cara. Todo se estaba volviendo cada vez más extraño. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Ella volvió a mirar el piso. Porque antes de irme, yo había congelado óvulos. Tardé varios segundos en procesar esa frase. ¿Qué? Nunca te lo conté. Mi ginecóloga me lo recomendó porque tenía antecedentes familiares de menopausia temprana. Lo hice meses antes de terminar contigo. Sentía que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Y eso qué tiene que ver? Mauricio insistía en formar una familia muy rápido. Yo no quería todavía. Pero... cayó otra vez. Pero... utilizó uno de esos tratamientos sin decirme toda la verdad. Ahora sí estaba completamente perdido. No entendía si hablaba de inseminación, fecundación o qué demonios estaba intentando explicarme. Valeria, háblame como si yo no supiera nada, porque no entiendo absolutamente nada. Ella tomó aire. Hay una posibilidad de que el embrión se haya formado con una muestra que pertenecía... Volvió a detenerse. ¿A quién? Me miró directamente a los ojos.
y pronunció una frase que me dejó helado. A una muestra tuya que tú donaste hace años para un estudio universitario. Sentí que el corazón me dio un vuelco, porque de repente recordé algo que llevaba casi una década olvidado. Durante la universidad participé como voluntario en un estudio médico relacionado con fertilidad masculina. Firmé varios documentos. Nunca volví a pensar en ello. Jamás. La miré completamente incrédulo. Eso es imposible. Ella negó lentamente. Eso mismo pensé yo, hasta que empecé a investigar. Y por eso estoy aquí. Porque necesito saber si existe la más mínima posibilidad de que ese bebé tenga algo que ver contigo. En ese momento ya no sabía qué era más absurdo, la historia que acababa de contarme, o el hecho de que una parte de mí empezaba a preguntarse si realmente podía existir una explicación que ninguno de los dos había imaginado. Me quedé varios segundos en silencio, no porque creyera lo que acababa de decir, sino porque ya no sabía cuándo Valeria estaba siendo completamente honesta y cuándo estaba intentando suavizar la realidad. La miré fijamente. No, Valeria, basta. Ella levantó la cabeza. ¿Qué? No necesito más teorías. No necesito posibilidades. Necesito la verdad. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas otra vez, pero esta vez no aparté la mirada. Durante años había cedido cada vez que lloraba. Esta vez no. Te voy a hacer una sola pregunta, y quiero que me respondas sin pensar cómo voy a reaccionar. Respiró hondo. Está bien. ¿Por qué volviste? Su expresión cambió. No respondió de inmediato. Solo bajó la cabeza y empezó a jugar con el borde de la manga de su sudadera. Una manía que siempre tenía cuando estaba nerviosa. Esperé. Porque ya no tenía a dónde ir. Sentí una mezcla de rabia y decepción. No porque la respuesta fuera cruel, sino porque era brutalmente honesta. Explícate. Cuando me fui, sí conocí a otra persona. Se llamaba Mauricio. Al principio parecía todo lo que yo creía que necesitaba. Era seguro de sí mismo. Ganaba mucho dinero. Siempre estaba organizando viajes. No tenía horarios. Todo era emocionante. Sonrió con amargura. Supongo que confundí emoción con felicidad. No dije nada. Necesitaba escuchar todo. Al principio fue perfecto. Salíamos cada fin de semana. Me hacía sentir importante. Me decía que conmigo quería construir una familia. Yo estaba convencida de que había tomado la decisión correcta al irme. Hasta que empezamos a vivir juntos. Entonces apareció la persona que realmente era. Contó que Mauricio controlaba cada gasto que hacía. Le revisaba el teléfono. Se molestaba si salía con sus amigas. Criticaba su forma de vestir. Le decía que sin él nunca habría podido tener la vida que ahora llevaba. Pensé que era una mala etapa, que cambiaría. No cambió. Empeoró. Mientras hablaba, noté algo que no había visto al abrirle la puerta. Un pequeño moretón amarillento cerca de su muñeca. Ya casi estaba desapareciendo. Ella notó que lo estaba mirando y escondió la mano. No pregunté. Todavía. Hace 6 meses descubrí que estaba embarazada. Al principio Mauricio parecía feliz. Incluso lloró cuando vio la prueba. Pero 2 semanas después empezó a comportarse diferente. Me preguntaba constantemente si estaba segura de que era suyo. Decía que las fechas no le cuadraban, que algo no tenía sentido. Yo pensaba que estaba paranoico, hasta que un día guardó silencio. ¿Qué pasó? Llegué del trabajo y mis cosas estaban en cajas. No pude evitar fruncir el ceño. ¿Te echó? Asintió. Me dijo que no iba a criar al hijo de otro hombre. ¿Y por qué pensaba eso? Porque una exnovia suya le había mentido años atrás. Desde entonces desconfiaba de todo. Le propuse hacernos una prueba cuando naciera el bebé. No quiso. Simplemente me pidió que me fuera. La historia era triste, muy triste, pero todavía había algo que no encajaba. ¿Y entonces pensaste en mí? Negó con rapidez. No inmediatamente. Volví a casa de mi mamá. Intenté hablar con Mauricio durante semanas. Nunca quiso verme. Después un abogado me dijo que lo mejor era esperar al nacimiento para iniciar cualquier proceso legal. Me quedé en silencio. Entonces, ¿por qué apareciste en mi puerta? Valeria respiró profundamente. Porque hace un mes vi una foto tuya. No entendí. ¿Qué foto? Una compañera tuya la publicó. Estabas sonriendo. Con amigos. Parecías feliz. Apartó la mirada. Y entendí todo el daño que te había hecho. No respondí. Empecé a sentir una culpa horrible. No solo por haberte dejado, sino por la forma en que lo hice. Desaparecí. Nunca te di una explicación. Nunca enfrenté las consecuencias. Solo huí. Por primera vez desde que llegó, sentí que estaba diciendo exactamente lo que llevaba un año evitando admitir. No vine porque creyera que eres el padre. Vine porque necesitaba pedirte perdón. Eso me descolocó. ¿Qué? Cuando abriste la puerta, mentí.
El silencio volvió a llenar el apartamento. ¿Qué acabas de decir? No creo que seas el padre. Nunca lo creí realmente. Solo no sabía cómo empezar la conversación. Sentí un golpe en el pecho. ¿Me dijiste eso solo para que te dejara entrar? Comenzó a llorar. Sí. Me levanté inmediatamente del sofá. No grité, no insulté, simplemente caminé hasta la puerta y la abrí. Ella entendió el mensaje. Lo siento. No respondí. Recogió su bolso lentamente. Cuando pasó junto a mí, volvió a detenerse. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que fui yo quien destruyó nuestra relación. No tú. Salió del apartamento. La puerta se cerró. Y por primera vez desde que terminó nuestra relación, no sentí ganas de correr detrás de ella. Solo me senté en el sofá, mirando la puerta, pensando que había esperado un año entero para escuchar una explicación. Y, cuando finalmente llegó, no me dio paz. Solo confirmó algo que mi terapeuta llevaba meses intentando hacerme entender. A veces buscamos una razón extraordinaria para explicar por qué alguien nos rompió el corazón. Pero la realidad suele ser mucho más simple. Hay personas que toman malas decisiones. Y esas decisiones terminan destruyendo vidas. Actualización 1. Hola otra vez. No esperaba que tanta gente leyera mi publicación. He intentado responder la mayor cantidad de comentarios posible. Muchos me dijeron exactamente lo mismo. No la recibas de nuevo en tu vida. Otros insistieron en que, si existía cualquier duda sobre la paternidad, lo único sensato era una prueba de ADN cuando naciera el bebé. También hubo quienes me preguntaron algo que, siendo sincero, nunca me había planteado. ¿Qué quería realmente Valeria? ¿Perdón? ¿O un lugar donde quedarse? Esa pregunta se me quedó dando vueltas toda la noche, porque, aunque ella nunca me pidió dinero ni me pidió vivir conmigo, era evidente que estaba desesperada. Aún así, después de leer cientos de comentarios, tomé una decisión. No volvería a verla, al menos hasta que todo lo relacionado con el bebé estuviera completamente claro. Creí que esa sería la última vez que escribiría sobre esto. Estaba completamente equivocado. Actualización 2. Han pasado casi 3 semanas desde mi primera publicación. Primero quiero agradecerles. Leí prácticamente todos los comentarios. Algunos fueron duros, pero creo que necesitaba escucharlos. Pensé que no volvería a saber nada de Valeria, hasta que recibí una llamada de un número desconocido. Era su madre. Nunca habíamos tenido una mala relación. Siempre me trató con mucho cariño, incluso después de la ruptura. Su voz sonaba agotada. ¿Podemos hablar unos minutos? Acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa. Lo primero que hizo fue pedirme perdón. No por lo que hizo Valeria, eso le corresponde a ella. Quiero pedirte perdón porque, cuando desapareció, te dije que dejaras de buscarla. Sabía que estaba con otra persona y no tuve el valor de decirte la verdad. No supe qué responder. Llevaba más de un año creyendo que nadie sabía dónde estaba. Resulta que su familia sí lo sabía. Simplemente decidieron guardar silencio. Su madre me contó que también se había opuesto a la relación con Mauricio desde el principio, que notaba comportamientos controladores, que intentó convencer a Valeria de volver antes de que todo empeorara, pero ella estaba convencida de que había tomado la decisión correcta. Mi hija confundió estabilidad económica con amor, me dijo, y pagó un precio muy alto por eso. Antes de irse me hizo una petición. No vuelvas con ella por lástima. Si algún día la perdonas, que sea porque realmente lo sientes, no porque te dé pesar verla sufrir. Esas palabras me acompañaron todo el camino de regreso a casa. Esa misma noche recibí un mensaje de Valeria. Solo decía, ya inicié el proceso legal para que Mauricio responda cuando nazca el bebé. No necesito nada de ti, solo quería que lo supieras. No respondí. Por primera vez sentí que cerrar el chat no era un acto de orgullo. Era una forma de proteger la paz que tanto me había costado recuperar. Actualización 3. Pasaron 4 meses. Durante ese tiempo no supe absolutamente nada de Valeria. Seguí con mi terapia, volví a salir con amigos, incluso acepté la invitación de una compañera del trabajo para tomar un café. No era una cita formal, pero era la primera vez en mucho tiempo que hablaba con alguien sin comparar cada conversación con mi pasado. Me di cuenta de algo curioso. Ya no hablaba de Valeria en todas las sesiones de terapia. Empezaba a hablar de mí, de mis propios errores. Porque sí, ella tomó decisiones que destruyeron nuestra relación. Pero yo también había ignorado muchas señales. Había confundido paciencia con resignación. Había aceptado silencios que nunca debía aceptar. Había normalizado que mis necesidades siempre quedaran en segundo lugar. Mi terapeuta me dijo una frase que todavía recuerdo. Amar a alguien no significa dejar de escucharte a ti mismo. Un sábado por la mañana, recibí otro mensaje. Esta vez era una fotografía. Un bebé recién nacido.
Debajo solo había una línea. La prueba de ADN confirmó que Mauricio es el padre. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No sentí alegría, tampoco tristeza. Sentí alivio. Era el cierre definitivo de una duda que, aunque racionalmente sabía que no tenía sentido, seguía rondando en mi cabeza. 5 minutos después llegó un segundo mensaje. Gracias por escucharme aquel día, aunque no lo merecía. No voy a volver a molestarte. Espero que algún día encuentres a alguien que nunca te haga sentir reemplazable. Leí el mensaje varias veces, y decidí responder por primera vez desde que se fue de mi apartamento. Escribí: espero que tu hijo crezca rodeado de personas que le enseñen a asumir las consecuencias de sus decisiones. Cuídate. Nada más. No hacía falta. Ella reaccionó con un corazón. Y esa fue nuestra última conversación. Actualización final. Han pasado 8 meses desde mi primera publicación. Muchos me escribieron preguntando si alguna vez volvimos. La respuesta es no. Y sinceramente, creo que eso fue lo mejor para ambos. Hace unos días me encontré con Valeria por casualidad en un supermercado. Iba empujando un coche para bebé. Se veía cansada, pero también mucho más tranquila que la última vez que estuvo frente a mi puerta. Nos saludamos, sin incomodidad, sin reproches, sin nostalgia. Solo 2 personas que compartieron una etapa importante de sus vidas y que entendieron que algunas historias no están hechas para tener una segunda oportunidad. Antes de irse me sonrió. Me alegra verte bien. A mí también. Fue una conversación de menos de 1 minuto. Y curiosamente, fue la más sincera que tuvimos en mucho tiempo. Mientras la veía alejarse, entendí algo. Durante meses pensé que necesitaba una explicación para seguir adelante. Luego creí que necesitaba una disculpa. Después pensé que necesitaba justicia. La verdad es que no necesitaba ninguna de esas cosas. Lo único que necesitaba era aceptar que algunas personas entran en tu vida para enseñarte exactamente qué no debes volver a permitir. Hoy sigo soltero. Ya no por miedo, sino porque dejé de buscar a alguien que llenara un vacío. Primero aprendí a estar bien conmigo. Y, aunque todavía creo en el amor, ahora también creo que el respeto, la honestidad y la tranquilidad valen mucho más que cualquier promesa bonita. Si esta historia me dejó una lección, es esta. No todas las personas que regresan lo hacen porque hayan cambiado. Algunas regresan porque la vida las obligó a mirar de frente las consecuencias de sus decisiones. Y tú no estás obligado a reabrir una puerta solo porque alguien, demasiado tarde, aprendió la lección.